Entrar contigo. Hoy declaro por la palabra que ningún alma por ti que le vaya a dar dolor de cabeza, sacúdase de ese desánimo, sacúdase esos malos pensamientos y dile fuera. Tratad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo primero que le quiero decir es que la versión original no habla de limosnas. Esa versión al español se tradujo es por causa de la iglesia romana. La Biblia habla de ofrendas, pero está hablando de la actitud en la que se da la ofrenda. ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo le damos al Señor? La actitud en la que hacemos las cosas en este lugar es la que hace la diferencia entre respuesta y no de respuesta. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿en dónde? O sea, ¿cuál es el objetivo de ofrendar y de orar en lo secreto? Que Dios nos va a recompensar en público. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que hagamos en lo secreto bien hecho? Que Dios nos va a recompensar en lo público. Este es un principio que yo quiero que hoy aprendamos para entender el poder del gobierno de Dios. Dios, ¿dónde gobierna? En nuestro secreto. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios gobierna cuando aprendemos a darle a Dios lo que hay que darle en lo secreto. Dios sabe todo. Dios conoce el corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe con qué actitud yo predico acá cada domingo. Dios sabe cuál es la intención de mi corazón cuando yo vengo y doy un discipulado. Dios sabe cuál es la intención con la que yo enseño o con la cual se habla de finanzas en la iglesia. Dios sabe qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. Si tú quieres ver respuesta o tú quieres ver recompensa, tienes que aprender a hacer las cosas bien en lo secreto. Lo que tú hagas en lo secreto es lo que va a hacer la diferencia de cómo te vaya en público. Mucha gente no está viendo recompensa en público porque está haciendo mal en lo secreto. Y en el secreto tenemos que aprender a ¿qué? Hacer las cosas bien. Escúcheme, cuando hacemos las cosas bien en el secreto, no es de primerazo que se nos ven bien en público. Pero lo importante es que nosotros sepamos que las estamos haciendo bien en el secreto. Amén. ¿Qué necesitamos? Tener entendimiento de cómo trabaja Dios. Entonces dice la Escritura, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelve y lo repite Jesús. Y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, Jesús vino a tratar con la necedad de la gente. Diga fuerte conmigo, necedad. Ahora diga necesidad. Jesús quería tratar con la necedad de la gente para que la gente aprendiera a ver suplida su necesidad. ¿Usted quiere saber por qué la mayoría de la gente no tiene suplida su necesidad? Porque los gobierna la necedad. Mire, es muy necio, demasiado necio, que nos digan, o que Dios nos hable por su palabra y nos diga, es tiempo de ayunar, y no ayunemos. Eso es necedad. Es necedad que Dios nos diga, bueno, vamos a hacer 21 días de ayuno, un ejemplo. Y es necedad no hacerlo. ¿Estamos acá? Amén. Es necedad que Dios nos pida que hagamos algo y no lo hagamos. Por eso es que la necesidad empieza a apremiar. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Cambiar nuestra manera de obrar, nuestra manera de orar y nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de ver el ejercicio espiritual. Él dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que no oramos para informarle a Dios que tenemos necesidad, porque ya la conoce. Oramos es porque Jesús nos vino a enseñar la importancia de la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Oramos porque Jesús vino a enseñar la importancia de orar. ¿Por qué? Porque es importante. Nos guste o no nos guste hacerlo, hay que orar. Para los que tienen hijos pequeños, yo le enseño cuál es la fórmula en la casa. Coja a sus hijos antes de dormir. Ore con ellos, duérmanlo en sus brazos y acuéstenlos, que ya los tengan pijamados. Usted se va a asegurar que el diablo no se va a meter en los sueños de ellos. Y luego usted siga orando. Y luego levántese a orar al otro día. Si usted practica la oración diaria y de continuo, ¿qué va a ocurrir? Que el espíritu de la oración va a empezar a impregnar su casa, su alcoba. Mostraron en un video y estaban en ensayo de alabanza en una iglesia y ponen en la viñeta: antes yo perseguía carros y motos, pero ahora adoro a Dios. Porque cuando cantaban, el perrito empezaba a cantar. O sea, el espíritu de oración es muy poderoso. ¿Qué espíritu gobierna a la gente afuera? Un espíritu de frialdad. La escritura: al aumentarse la maldad, dijo Jesús, una profecía, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la connotación de esa palabra? Que el corazón se endurezca. ¿Cómo sabemos que alguien tiene frialdad? El corazón es duro. No lo conmueve nada. Y lo más contrario al espíritu de la frialdad es el espíritu de la oración. Porque es el espíritu de la oración el que va a traer el fuego de Dios. Cuando alguien tiene el fuego, no importa quién no ora. Cuando alguien tiene el fuego, no importa quién no ayuna. Cuando alguien tiene el fuego, no importa quién no busca. Cuando alguien tiene el fuego, no importa quién se duerma. Cuando alguien tiene el fuego, no importa quién viene o quién no viene. El que tiene el fuego porque tiene el fuego y va a tener el fuego y va a mantener el fuego. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Venga tu qué? Reino. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios venga? Jesús enseñó que el reino solo viene cuando se ora. ¿Se dieron cuenta que empezaron a racionar agua o a hacer cortes de agua por la sequía? ¿Y que empezamos a hacer los siervos de Dios? A orar por lluvia. ¿Qué le dijeron a Elías? 3 años no llovió. Imagínense, 3 años no llover en todo el planeta Tierra. Los animales se murieron, las cosechas se dañaron. Se secaron los árboles, las plantas. Pero dice la escritura: Elías era semejante a nosotros, tenía debilidades, emociones o pasiones, dice el libro de Santiago, semejantes a las nuestras. Pero él oró y llovió. Él oró y llovió. Oró y llovió. ¿Qué hay que orar? ¿Qué hay que orar? Que descienda la lluvia. ¿Qué? Donde Dios empieza a gobernar en la oración. Cuando tú empiezas a orar, Dios empieza a gobernar en la oración. Pero Dios primero tiene que pelear con nosotros en la oración. Levantarse de la cama a orar es una pelea con Dios. Y cuando vas a salir a orar, pues ahí sí te pones la pijama para que no te dé una pulmonía, no te dé una gripa. Primero Dios quiere pelear con nosotros en la oración. Pelear con nosotros y luego pelear por nosotros. Primero pelea con nosotros y luego pelea por nosotros. Pero hay que entender con qué tiene que pelear el Señor. Con el cansancio, con el sueño, con el agotamiento, con no tengo ganas de orar, no lo quiero hacer. O cuando te despiertas y empiezas a orar, no sé qué orar, no sé cómo orar, no sé por qué pedir, no sé qué decir. Esa es una pelea de Dios contigo. Porque Dios tiene que entrar hasta tu espíritu para mostrarte por qué tienes que orar. Yo he aprendido a entrar en el espíritu. Dios te va a prevenir, Dios te va a avisar. Yo dije hace 8 días que Dios iba a manifestar a través de la naturaleza. ¿Se manifestó, sí o no? ¿Se manifestó? Dije que Dios iba a manifestar a través de la naturaleza. Pero ¿qué hay que aprender a hacer acá? A gritarlo, a confesarlo. Cuando estamos orando, Dios está tratando con nosotros y está trabajando en nuestro corazón.
Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando con nuestra manera de pensar. Dios está trabajando con nuestra manera de qué. Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos a ser diferentes, a ser espirituales y a no estar dormidos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así también en donde tenemos que empezar a orar. ¿Y desde dónde Dios responde? ¿Y dónde se manifiesta? ¿Cuántos están entendiendo? Pero es que la mayoría de la gente quiere que Dios se manifieste desde el cielo sin ellos hacer nada en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? La Escritura dice que como Dios envía la lluvia desde el cielo para caer sobre la tierra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la he enviado. Entonces, nosotros queremos que Dios envíe palabra. ¿Me dicen amén? Amén. Pero para que Dios envíe palabra hay que provocar. Hay que hacerle una demanda al mundo espiritual. Hay que pedir, Señor, queremos que nos hables el domingo. Queremos que tú hables. Queremos que tú te manifiestes. ¿A quién Dios le habla? Al que quiere escuchar. ¿Con quién Dios calla? Con el que no quiere escuchar. ¿A quién Dios ministra? Al que quiere escuchar. ¿A quién Dios no toca? Al que no quiere escuchar. Por eso el Señor enseñó esta oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios tiene un pan fresco para cada día. Amén. Y no estoy hablando del pan de la panadería. Repito, Dios tiene un pan fresco para cada día. Ese pan es su palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. En Mateo 4, aquí en Mateo 6 está diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame tu revelación, dame el sentido de la oración, dame la dirección por la que yo tengo que orar. Muéstrame cómo tengo que orar por mi trabajo, muéstrame cómo tengo que orar por la iglesia, muéstrame cómo tengo que orar por la gente, muéstrame cómo tengo que orar por mis hijos, muéstrame cómo tengo que orar por el lugar en donde yo vivo, muéstrame cómo tengo que orar por la empresa en donde yo trabajo, muéstrame dónde tengo que orar, cómo tengo que orar, cuándo tengo que orar. Aleluya. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Diga conmigo, tentación. Mas líbranos del mal. Diga, líbranos del mal. Esto hay que orarlo a diario. Hay que orar a diario. Líbranos del mal. Cuando la Biblia dice líbranos del mal, está hablando de una persona, de un espíritu. El mal no es una cosa, el mal es alguien. ¿Cuántos me están entendiendo? El mal no es algo, el mal es alguien. Y es un espíritu llamado Satanás. Líbranos del maligno, dice una versión. Líbranos del maligno. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos saben que tenemos una lucha contra el diablo? Levante la mano los que han sentido esa lucha. Levante la mano. Usted quiere ganarle al diablo, tiene que entender que tiene una lucha diaria con el diablo. Su actitud tiene que ser una actitud que prevé, no que reacciona después que el diablo se mete y hace daño. Eso sí que le hace daño a la iglesia. La gente en su mayoría solamente reacciona después que el diablo se metió. Hay que prever. Por eso muchas veces cuando nosotros en la iglesia hacemos cosas, la mayoría de la gente no entiende. Los que ya lleven de conocerme años, préstenle atención cuando yo le dije, le advierto tal cosa, le advierto tal otra, tenga cuidado. Porque nosotros preveemos. Líbranos del mal porque tuyo es el reino. ¿Tuyo es el qué? Y el poder. ¿Y el qué? Y la gloria. ¿Y la qué? Por todos los siglos, amén. Esas son palabras que te tienes que aprender. Te tienes que familiarizar con las palabras reino, poder y gloria. Reino, poder y gloria. Solo el que tiene un reino tiene poder y tiene gloria. Repito, solo el que tiene reino tiene poder y tiene gloria.
No existe poder y gloria sin un reino. ¿Te imaginas al dueño de la Ford? Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Hablándole a los demás de cómo fabricar carros sin tener un solo carro fabricado. No podemos hablar de un reino si no lo manifestamos. Pero no podemos hablar de un reino si no lo provocamos. Hay que provocarlo. ¿Cómo aprendimos hace 8 días? ¿Cómo se empieza a provocar el reino? Gritando. Cuando Josué iba a conquistar Jericó con el ejército de Dios, era imposible conquistar Jericó, pero Dios les dijo, cuando den las 7 vueltas, los 7 días, en el 7º día, en el último día, van a gritar. Y cuando ustedes griten, se van a caer las murallas de Jericó. Yo cuente 3, vas a gritar un grito de guerra. 1, 2, 3, ¡grito de guerra! Ese ensayo estuvo muy flojo. Grito de guerra, 1, 2, 3. Bueno, mejoró. Cuando cuente 3, grito de guerra. 1, 2, 3, grito de guerra. El que sea nuevo dirá, y esa estupidez que es, pero ahí dice en Josué, con el grito ellos derrumbaron las murallas de Jericó. Libro de Josué. El grito tiene algo muy poderoso. Los gritos hacen que se callen los demonios. Si usted grita aquí afuera, afuera se callan los demonios. Cuando cuente grito de guerra, tú haces grito de guerra, vas a ver cómo se enmudecen los demonios afuera. 1, 2, 3, grito de guerra. Ya, puede sentarse. La oración sí tiene poder. Lo que pasa es que la gente no la usa. Yo llevo años oyendo que la gente dice, yo oraba por eso. ¿Y de qué ha servido? No has sabido orar y no has orado suficiente. Porque si Jesús enseñó a orar es porque la oración tiene respuesta. Amén. Si Jesús enseñó a orar es porque Dios sí responde. Si Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, es porque en verdad en el nombre de Jesús se pueden echar fuera los demonios. Amén. Es muy básico. Jesús no enseñó nada raro. Jesús dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si dice que en su nombre hablaremos nuevas lenguas, ¿por qué mucha gente no habla lenguas? Que no las pide. Hay que pedirlas. Cuando yo no sé qué orar, yo estoy confundido, entiendo que el diablo no quiere que yo tenga claridad en mi oración, yo empiezo a orar en lenguas. Y yo empiezo a rabare, querebre, corabase, terebre, corabrando, esquirabrar, y el mundo espiritual cambia cuando yo oro en lenguas. La mayoría de las personas no hacen eso. Porque no lo entienden. Jesús dijo, en mi nombre hablarán lenguas, echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Si Jesús dice que los enfermos se sanan, es porque se sanan. ¡Aló! Amén. Dios empieza a gobernar en la oración. Dios empieza a gobernar a través de la ¿qué? Oración. Ahora, vamos a profundizar las 3 cosas sobre las cuales Dios gobierna para hoy. Amén. La primera, Moisés. Éxodo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La zarza es un árbol. ¿Cuántos entienden que si se prende un árbol con fuego, se quema porque se quema? Escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios visita un lugar, la primera manifestación es en la naturaleza. Cuando Dios visita un lugar o está por visitar un lugar, la primera manifestación es en la naturaleza. Si tú estudias a Moisés, y lo dije hace 8 días, pero lo voy a profundizar un poquito más, todo lo que Dios hizo a través de Moisés fue con la naturaleza. Para los que no entienden, le hablo un poquito de profundidad profética. Moisés fue un profeta del agua. Moisés fue un profeta ¿de dónde? ¿De dónde fue salvado Moisés? ¿Por qué? Porque tenía que gobernar primero sobre aquello en donde Dios se le iba a manifestar. Alguno dígame algo. ¿Está entendiendo? Para uno poder gobernar sobre la enfermedad y orar por otros por la enfermedad, uno es el primero que tiene que gobernar sobre la enfermedad en el cuerpo de uno. ¿Aló? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Para uno poder gobernar sobre los demonios que tienen otras personas, sobre los primeros demonios que uno tiene que gobernar, es sobre los propios que vienen a atacarlo a uno. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiero que me entienda esto. El Espíritu Santo solamente se manifiesta donde hay entendimiento. No más. Por eso Moisés
vino a manifestar el poder de Dios sobre la naturaleza. Moisés fue salvado de las aguas. Y al ser salvado de las aguas, luego él vino a manifestar el poder de Dios sobre la naturaleza. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que no va a buscar a Dios hasta que no vea señales en la naturaleza. Hay gente que no va a buscar a Dios hasta que no vea que pasen cosas en la naturaleza. ¿A quién se le verá? ¿En el nombre de quién? ¿Por el poder de quién? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, solo Dios se manifiesta donde hay entendimiento. Cuando Moisés va a ver la zarza que no se quemaba, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Antes de que vinieras tú, yo ya visité este lugar. Antes de que vinieras tú, yo ya vine a esta casa. Antes de que tú llegaras a ese lugar donde vas a vivir, yo ya entré a esa casa. Antes de que entraras a ese nuevo trabajo, yo ya entré a esa empresa. Antes de que pusieras la hoja de vida en ese lugar, yo ya visité ese lugar de recursos humanos. Alguno dígame algo. Antes de que tú empezaras a orar por tu hijo, yo lo toqué primero y te toqué a ti para que empezaras a orar por ese hijo. Antes de que yo visitara a tu esposo, antes de que tú empezaras a orar por tu esposo, yo ya había tocado a tu esposo. Antes de que tu familia viniera a la iglesia, yo primero los visité. Alguno dígame algo. Solo gritamos amén a lo que entendemos. Segunda, Moisés. Primera es Moisés, segunda es David. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Quién? El profeta Samuel. Y era rubio, hermoso y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo segundo sobre lo que Dios gobierna sobre la familia. En lo primero hay mucho que decir, pero solamente le quiero dejar la noción larga, naturaleza. Este va a ser un año en donde Dios se va a manifestar mucho a través de la naturaleza. No acabará abril y Dios se seguirá manifestando en la naturaleza. No acabará este mes y Dios se seguirá manifestando en la naturaleza. Va a ser normal, va a ser normal. Dios va a dar señales a la gente en la naturaleza para que la gente busque y se congregue y lo busque en la iglesia. Lo segundo, en la familia. Cuando escogen a David, David es ungido en medio de sus hermanos. El profeta decía, preste atención, el profeta decía, de pronto este es el ungido de Jehová, porque es guapo. Y Jehová le dice, no es él. Luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, luego el sexto y luego el séptimo hijo. Y Jehová le dice, no mires a su estatura ni a lo hermoso de su parecer, porque yo los desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos. Porque Jehová no mira como mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Es importante que tú entiendas lo que yo estoy diciendo hoy. Si Dios se manifiesta en la naturaleza es porque Él está mirando el corazón de los hombres. Y Dios sabe que el corazón de los hombres está frío de dureza de corazón. Como está frío de dureza de corazón, así como pasó en el tiempo de Moisés, Dios se va a manifestar en este tiempo. Si usted recuerda la manera en que Moisés vino para traer libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, fue a través de plagas. ¿O a través de qué? ¿O a través de qué? ¿Para liberar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Para qué son las plagas? Para liberar al pueblo de Dios. O sea, la plaga no era para el pueblo de Dios, la plaga era para los egipcios. Las plagas que están por venir en el tiempo final, ¿para quién son? Para los que no son pueblo de Dios, para que la gente entienda y diga, Jehová es Dios, como dijeron los brujos de Faraón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios gobierna sobre la naturaleza a través de la oración, pero también gobierna sobre la familia. El escogido era David. Si nadie más busca en tu familia, el escogido eres tú. Vamos a repetir. Si nadie más busca en tu familia, el escogido eres tú. Amén. Si nadie más ora y tú eres el único que ora, el escogido eres tú. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Pregunta, cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿Dios fue y liberó a Israel de la noche a la mañana? No. Primero tenía que tratar con Moisés. Después que trata con Moisés y se le manifiesta, le empieza a hablar. Lo mismo pasa
con David. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, desde aquel que en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escuche esto, desde el momento en que vino el Espíritu Santo sobre David, David nunca volvió a ser el mismo, aunque él seguía siendo despreciado por la familia. Yo quiero que entiendas algo que es muy poderoso. No importa quién te desprecia. No importa quién te desprecia. Amén. Dije, no importa quién te desprecia. Amén. Si tú tienes al Espíritu de Dios, no importa quién te desprecia. Amén. Porque el Espíritu Santo vino después de que David fue muy despreciado. Amén. El Espíritu Santo no visita un lugar, una familia, una ciudad, un hombre, un profeta o un rey, si primero no ha sido despreciado, lo suficientemente despreciado. ¿Cuántos me están entendiendo? El Espíritu Santo viene después del desprecio, no al revés, porque el desprecio te prepara para cuidar al Espíritu Santo en tu vida. ¿Estamos acá? Pregunta, ¿Jesús hizo muchos o pocos milagros? ¿Muchos o pocos? Muchos. Jesús dijo, muchos los llamados, ¿cuántos los escogidos? Pocos. ¿Pero él hizo cuántos milagros? Muchos. Los milagros no garantizan que alguien valore. Pero el Espíritu Santo es el que va a estar sobre el que es escogido. David fue escogido de toda su familia. Y si usted mira la historia de David, la familia de David no era nada. Y si usted mira la historia de David, es la mejor historia que hay en toda la Biblia. Porque escuche, es la historia de un hijo bastardo, no era el hijo preferido. Muchos prefieren la historia de José, pero es que José era el hijo consentido. José era el hijo preferido. Por eso los hermanos le tenían envidia. Pero a David, hasta su propio padre, lo despreciaba. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. David tuvo hasta pecados gravísimos. Pero es una historia donde Dios restaura, donde Dios libera, donde Dios sana, donde Dios levanta, donde Dios bendice, donde Dios responde la oración. David escribió salmos, David escribió libros de la Biblia, escribió profecías. Alguno dígame algo. Escribió hasta profecías acerca de Jesús. Salmo 22 es su salmo mesiánico. Salmo capítulo 2 es otro salmo mesiánico. Y el 22 es un salmo mesiánico. Y 2, ¿cuánto da? 6, que es número de hombre. David fue escogido como el hombre de Dios para que el Espíritu Santo lo gobernara. ¡Aló! Amén. Salmo 52 es el salmo del arrepentimiento. Salmo 92 es el salmo escrito por Moisés. Amén. Naturaleza gobierna sobre la familia. Y lo tercero, por favor, Pablo. Dice... Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dese cuenta de algo respecto, comparando Pablo con Moisés y con David. Se lo voy a decir rápidamente. Moisés entendió el llamado, porque él pasó 40 años de desierto. Usted sabe la historia de Moisés, no se la va a repetir. Cuando David fue escogido para ser ungido rey de Israel, ella estaba preparado para ser ungido. ¿Por qué? Porque ya había sido suficientemente despreciado desde el vientre de su madre. Lea el Salmo 139 que dice, en pecado fui concebido. En pecado fui concebido. David sabía que él era fruto de un adulterio, que él era un hijo de adulterio. En pecado fui concebido y entretejido en el vientre de mi madre. David no ignoraba su historia. Yo quiero que tú entiendas algo. Ser cristiano no significa ignorar nuestra historia, no significa ignorar nuestro pasado, nuestros pecados pasados, pero sí entender que Dios tiene el poder para transformar y cambiar todo aquello que nosotros no hemos podido transformar y cambiar para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Lo que pasa con Pablo acá es que Dios o Jesús cuando se le aparece, es que no es a las buenas. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Quiero que aprendas algo. Cuando Dios se le manifiesta a alguien a las malas, el llamado de Saulo fue a las malas. ¿Cuántos quieren saber cuándo Dios se le manifiesta a alguien a las malas? Miren, aprenda esto. Dios se le manifiesta a las malas a la gente cuando la gente se resiste y se opone a la iglesia. Cuando Dios se le
manifiesta a las malas a la gente, cuando la gente se pone y resiste la iglesia. Estaba matando cristianos, persiguiéndolos, y dice que Jesús se le aparece, Jesús desciende y lo derrumba del caballo. Le aparece, se le mueve, se le materializa. Jesús viene y se le aparece al apóstol Pablo y le dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es una pregunta personal. No hay otro escrito en la palabra donde haya una conversación entre Jesús y alguien más donde Jesús hable así. Escuche esto. Donde haya un llamado de Dios. No hay ninguna conversación parecida a esta que tuvo Pablo con Jesús. Jesús le pregunta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan cuando a Jesús le iban a crucificar? Levánteme la mano. ¿Recuerdan cuando a Jesús le iban a crucificar? ¿Recuerda que hay una parte en donde golpean al Señor Jesús? ¿Sí se acuerda? Y Jesús pregunta y dice: ¿por qué me golpeas? Busque en los evangelios cuando van a crucificar al Señor. Pero al que él está preguntando era uno de sus opresores. Jesús no le está hablando para decirle que después le va a servir o va a predicar la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú puedes leer en el libro de los Hechos un momento en donde a Pablo lo golpean, y lo golpean, igual que a Jesús en la boca. Y cuando lo golpean, él dice: ¿por qué me golpeas? Y Pablo le dice: Dios te golpeará a ti también, pared blanqueada. O sea, Pablo, en esa frase, Pablo ya sabía pelear contra las tinieblas. ¿Me está entendiendo? ¿Me está recibiendo? O sea, ya estaba peleando contra las tinieblas. Para que Pablo le diga: ¿por qué me golpeas? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Es porque Pablo ya sabía hacer guerra espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, quiero terminar diciendo esto. El llamado que Dios hace a las malas es cuando la gente resiste el llamado de Dios, o se opone a la iglesia, o habla contra la iglesia, o pelea contra la iglesia, o maldice la iglesia, o se opone contra la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces, ¿cuál es la pregunta y la conversación? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta tiene una connotación, es un llamado de Dios. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Jesús le dice, Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra quién. No. Pero todos digan: aguijón. Si tú lees la historia de Pablo, Pablo tuvo un aguijón que lo acompañó hasta la muerte. Algunos estudiosos dicen que él sufría de los ojos y que él quedó casi ciego. Decía para que las revelaciones que Dios le daba no se le subieran a la cabeza y no se enaltecieran. Él tuvo un aguijón. Así como la gente que se opone a la iglesia va a tener un aguijón. Ojalá una mujer que se haya acostado con todos y le sale un hijo pastor. Y se le va a volver pastor. Ojalá un hombre que le aburra a la iglesia y una hija le va a salir pastora. Ojalá alguien que aborrezca el cristianismo y los hijos van a ser predicadores o van a ser evangelistas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque así como Pablo se opuso, o Saulo, perdón, se opuso, así mismo después el Señor lo tuvo que tratar. Entonces, el tercero es, lo primero, Dios gobierna a través de la oración en la naturaleza. Lo segundo es que Dios gobierna sobre la familia. Pero lo tercero es que Dios manifiesta su gobierno a través de la oración cuando gobierna sobre la iglesia. Cuando Dios gobierna sobre la ¿qué? ¿Sobre la qué? Hermano, yo no me la paso hablando de esto, porque si yo viviera hablando de esto, no estaría predicando a Jesús, estaría predicando de mí. Pero se lo digo porque aplica. Toda persona
que se burló de mí, Dios la ha castigado. Toda persona que se burló de mí, Dios la ha castigado. Toda persona que se burló de nuestro ministerio, que se burló de la, o que cuando yo empecé a predicar, desde que empecé a predicar, Dios los castigó. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque la única manera en que entendamos el gobierno de Dios, Dios se manifiesta en la naturaleza, Dios se manifiesta en la familia y Dios se manifiesta en la iglesia. Somos luz a las naciones.